no sé si sepan, pero existe una calle en Lima con el nombre de Nicolás de Piérola. Ustedes no saben la cantidad de personas que me han comentado que deberían cambiar el nombre a esa calle. Si tú fueras una autoridad, ¿lo harías? Muy buenas, amantes de la cultura. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas el nombre de Nicolás de Piérola? ¿Qué sabemos de él? Algunos dirán, bueno, ha sido un presidente del Perú, ¿no? Mientras que otros dirán que aparte de haber sido un mandatario, hizo cosas mal vistas por el Perú a tal punto de ser catalogado como traidor. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo asocia con ese adjetivo. Es más, yo mismo tengo un video muy popular donde hablo lo mismo. Llegó a tener 1.7 millones de visualizaciones, una barbaridad, y eso demuestra una gran verdad: rajar de la gente vende. Pero este video se titula Lo mejor y lo peor de Piérola. Eso quiere decir que aquí vamos a hablar de cosas tanto malas como buenas de él, y muchos quizás se preguntarán, ¿qué de bueno puede tener este señor llamado Piérola? Si todo lo que hizo como político fue pura traición a la patria. Bueno, pues este video al parecer te va a sorprender bastante. Y si te llega a gustar, te comento que no es el primer video que hago en este formato. Tenemos una serie o lista de reproducción en este canal, se llama Lo mejor y lo peor, y lleva recién 3 videos publicados: Lo mejor y lo peor de Velasco Alvarado, de Simón Bolívar y de Manuel Odría. Piérola vendría a ser el 4º video de esta serie. Vean que 2 de los videos son muy populares, llegando a 700.000 vistas. Aún así, nada supera al video de los traidores a la patria. Por cierto, hubo personas que me escribieron felicitándome por ese video y de paso diciéndome que deberíamos desterrar el nombre de Nicolás de Piérola de todo registro de calles, avenidas, distritos e instituciones, porque consideran que es una deshonra. En efecto, existe una calle en Lima con el nombre de Nicolás de Piérola. Ustedes no saben la cantidad de personas que me han comentado que deberían cambiar el nombre a esa calle. Si tú fueras una autoridad, ¿lo harías? A propósito, aparte de calles, ¿hay instituciones que llevan su nombre? Sí, sí los hay. Hay un montón de colegios, instituciones, asociación de exalumnos y promociones que llevan el nombre de Nicolás de Piérola. Y no deberíamos extrañarnos porque por algo será, y hoy lo vamos a saber. Normalmente inicio esta clase de videos con lo mejor del personaje para luego pasar a lo peor, pero esta vez será al revés. ¿Por qué al revés? Porque aquí lo inédito y lo más interesante son las cosas buenas que hizo. No como en los otros videos de la serie, donde ponía lo peor del personaje al final porque los trapitos sucios venden. Esta vez, tratándose de Piérola, el fondo del iceberg ya no es su leyenda negra, sino sus cosas buenas. Sus obras buenas tienen que estar muy en el fondo del témpano. Para empezar, es bueno saber que Nicolás de Piérola Villena fue un arequipeño cuya vida política inicia cuando se convierte en ministro de Hacienda. Luego tuvo una etapa de revolucionario, de caudillo. Él se rebelaba contra todo el mundo. Se rebeló contra el presidente Manuel Pardo y luego contra Mariano Ignacio Prado en 2 ocasiones. En la segunda ocasión, capturó nada menos que el monitor Huáscar y se enfrentó a unas escuadras británicas tratando de expulsarlas de aguas peruanas. De este combate naval, Piérola salió airoso. Desde entonces ganó un montón de seguidores y se convirtió en una especie de caudillo legendario para ellos. Finalmente llegó al poder tras autoproclamarse jefe supremo, aprovechando la ausencia de Mariano Ignacio Prado, quien había viajado al extranjero en plena guerra del Pacífico para acelerar la compra de armamento. O sea, Piérola se había convertido en un dictador, en un presidente de facto, que tenía además cierto apoyo popular. Ahora vamos a mencionar 3 cosas que forman parte de lo peor de Piérola. Vamos con la primera. Cuando Piérola era ministro de Hacienda del gobierno de José Balta en 1869, fue el artífice de negociar un contrato entre el Estado peruano y una empresa judío-francesa llamada la Casa Dreyfus. A este acuerdo se le llamó el Contrato Dreyfus. La finalidad era comerciar el guano peruano, entregándolo todo a una empresa extranjera. Ante esto, los empresarios peruanos protestaron, ya que el Estado no los tomaba en cuenta y la figura se asemejaba a un monopolio.
Al final, la empresa Dreyfus no llegó a cumplir el contrato y fue acusada de manipular el acuerdo en agravio al Estado peruano. Ahora vamos con la segunda cosa peor de Piérola. A Piérola se le critica haber colocado a sus allegados en mandos militares, desestimando a gente que de verdad era experimentada para los cargos. Se le acusa de blindar al desertor Agustín Belaúnde, quien era jefe de un batallón de Arica, y que además había sugerido que el Perú se rinda en esa batalla. Además de favorecer a sus amigos, Piérola no ayudaba a sus adversarios políticos a costa de perjudicar al Perú. Tal es el caso de su rivalidad con el contraalmirante Lizardo Montero, a quien no le aprovisionó de armas, uniformes, batallones ni apoyo logístico. Se cree que no lo hizo solo porque era su rival político. Es que resulta que Montero, años atrás, había derrotado a Piérola en una de sus intentonas golpistas. Entonces yo me pregunto, ¿el rencor personal es más fuerte que el patriotismo? Vamos con la tercera cosa peor de Piérola. Los detractores de Piérola lo culpan de la derrota de la Guerra del Pacífico, por no actuar de manera eficaz ni aprovisionar los batallones. Se le acusa de una pésima estrategia en la campaña de Lima. Por ejemplo, se le acusa de haber instalado cañones en el Cerro San Cristóbal con una dirección opuesta a la que debería ser. Y pues cuando los chilenos llegaron a Lima, invadieron Lima, estos cañones resultaron prácticamente inútiles. Los invasores destruyeron Chorrillos y los saquearon. Desmantelaron las bodegas de vino y se embriagaron de manera desmesurada. Entonces Andrés Avelino Cáceres, quien había visto esto, pide permiso a Piérola para atacar a los chilenos en estas condiciones. Pero ¿qué dijo Piérola? Le denegó el permiso aduciendo que era muy riesgoso. Lo cierto era que eran 2.000 soldados chilenos vulnerables, pero había otros 25.000 chilenos sobrios y alertas ante cualquier alarma. Sin embargo, Cáceres posteriormente declaró que se perdió en ese momento una oportunidad única. Todo esto, amigos, forma parte de la leyenda negra de Piérola. Una leyenda que fue al principio fomentada únicamente por Manuel González Prada, quien era su adversario y enemigo político, que se la tenía jurada. Él se encargó de transmitir todas las historias nefastas que se cuentan de Piérola. Hoy en día, la leyenda sigue vigente, siendo avivada por algunos profesores y maestros de escuelas. Es muy raro ver a un historiador calificar de traidor a Piérola, ya que la ciencia de la historia se basa en hechos demostrados y los calificativos carecen de valor académico. Ahora bien, antes de pasar a lo mejor de Piérola, debemos conocer que él llegó al poder en 1895 de manera constitucional, es decir, mediante elecciones populares. Ustedes dirán, ¿pero quién va a elegir a un traidor, no? Es que no hay que olvidar que Piérola era un caudillo legendario para sus seguidores, que no eran pocos, eran demasiados a nivel nacional. Todas las rebeliones del caudillo y las veces que había logrado escapar lo investían de un misterio idílico de culto. Piérola demostró su arraigo popular en un multitudinario mitin realizado en la Alameda de los Descalzos en Lima. Sus adversarios políticos le adjudicaban la culpa de la derrota con Chile, pero eso no disminuyó su popularidad. Ganó las elecciones de 1895 y comenzó uno de los mandatos más importantes de la historia peruana. Sí, más importantes, así lo consideran muchos historiadores. Vamos con lo mejor de Piérola. Aunque ustedes no lo crean, los historiadores concuerdan que el segundo gobierno del caudillo legendario fue muy positivo para el Perú. Por ejemplo, nada menos que Jorge Basadre afirma que Piérola realizó un gobierno diligente, creador y eficaz. Así lo confiesa en su libro Historia de la República del Perú. Muchos historiadores que practican esta ciencia social en base a evidencia califican que el segundo gobierno de Piérola fue en definitiva el que consolidó la reconstrucción nacional iniciada tras la Guerra del Pacífico y el que inauguró una nueva etapa llamada la República Aristocrática. Vamos con la segunda cosa mejor de Piérola. El Perú había sido muy golpeado económicamente durante fines de los años 1800, ¿no? Esto era debido al daño provocado por las consecuencias de la prosperidad falaz de la época del guano. El país estaba endeudado hasta el cuello porque encima de eso tuvimos la Guerra del Pacífico, que hizo estragos en el aparato estatal y económico.
Y por si fuera poco, vino después un par de guerras civiles. A la etapa posterior a la guerra con Chile se le llama reconstrucción nacional. Pero siendo francos, no se podía hablar de reconstrucción nacional porque ni siquiera había indicios de estabilización alguna. No fue sino hasta el gobierno constitucional de Pierola que se comenzó a estabilizar el país de manera evidente. ¿Cuáles fueron sus reformas? Pierola siguió una política de austeridad, fomentando el ahorro y evitando cualquier préstamo del exterior. Se formaron cooperativas y se inició una reforma tributaria integral que contempló la creación de la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Por primera vez en la historia se abolió los remanentes del tributo indígena y se unificaba el sistema tributario para una recaudación más justa. Se subió el impuesto a los productos de vicio como alcohol y tabaco y se bajó el impuesto a los productos de primera necesidad. Vamos con lo tercero mejor de Pierola. Pierola creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas que se encargó de hacer un plan de desarrollo industrial. Se prolongó caminos y ferrocarriles, fomentando la colonización y exploración de la selva peruana. Asimismo, se fundaron la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad Nacional de Industrias, que aceleraron el proceso de recuperación económica. Por consiguiente, durante el gobierno de Pierola, se proliferaron las empresas azucareras del norte, evolucionando en su tecnificación. En la Amazonía se inició la explotación del látex, dando lugar a la fiebre del caucho. Se continuó la explotación del petróleo crudo y del querosene. Al final de ese siglo, la economía del Perú ya no dependía únicamente de un solo producto, como lo era el guano en años anteriores. Ahora, por primera vez, dependía de varios productos. La reconstrucción nacional estaba afianzada. Se dispararon las exportaciones de diversos productos como algodón, lana, azúcar, caucho, plata, cobre y petróleo. Todas estas cosas hicieron de aquel gobierno un periodo reformista en su totalidad. Es por eso que no debería extrañarnos que personalidades tan importantes como Jorge Basadre halaguen la labor diligente de Pierola, dejando en segundo plano sus desaciertos o posibles traiciones en la Guerra del Pacífico. Ahora nos toca preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a recordar a partir de ahora de este personaje? ¿Sus cosas buenas o sus cosas malas? ¿Aún piensas cambiar la calle Nicolás de Pierola? Cuéntamelo en los comentarios. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Si quieres ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. Ellos son quienes apoyan económicamente este canal a través de patreon.com, para que siga llevando cultura a más gente. Si tú también deseas apoyar, te dejo el enlace en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! También me preguntaban cuál es la diferencia entre pirolista y pirolino. Pirolista es el que es seguidor del personaje de Pierola, mientras que pirolino puede ser un egresado del colegio Nicolás de Pierola, ¿no? Un pirolino de corazón, ¿no?